Hola, soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Estamos en nuestro especial de abogados de este año mirando un poco la situación de las firmas de abogados y del mercado legal alrededor de toda la situación económica que se está dando en el país, del decrecimiento y la caída en el comportamiento del PIB que vimos el año pasado, que rozó con una recesión, y un poco la recuperación lenta que se ha venido trayendo en este año, y un poco cuál va a ser el papel del sector legal en todo este nuevo escenario. Para analizar esta coyuntura nos acompaña el doctor Martín Acero, socio director de la firma Felipe Prieto Carrizosa, Ferrero de y Uría, más conocida como PPU. Doctor Acero, bienvenido. Hola Carlos, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, un gusto tenerlo acá con nosotros. En épocas de bajo crecimiento de la economía, ¿cuáles son las prácticas más dinámicas en las firmas de abogados? Y se lo pregunto porque ustedes son realmente el termómetro de la economía. A ver, Carlos, la pregunta es compleja porque depende también del momento. No necesariamente esto se vive en tiempo real, pero mire, se resienten normalmente las prácticas transaccionales. ¿Cuáles son las prácticas transaccionales? Normalmente, área financiera, financiamiento para nuevos proyectos, hay muy poco o no hay. En el tema, por supuesto, de infraestructura, que también demanda financiamiento, y después vamos a hablar un poquito de eso, también hay un nivel de paralización o un nivel de desaceleración importante. Y uno pensaría también que las áreas de fusiones y adquisiciones en general se ralentizan. No obstante, en este último caso, curiosamente, la práctica de fusiones y adquisiciones nuestra, por lo menos en la firma, no se ha visto tan perjudicada, tan afectada, sino que por el contrario ha tenido por lo menos una inercia. Vamos a ver hasta cuándo dura la inercia. Pero le decía, las prácticas transaccionales son las prácticas que más se resienten. Y en la otra cara de la moneda, ¿cuáles son las que más han ganado dinamismo alrededor de la situación que se está viendo en el país? Pues esa sí es obvia. Venga, le cuento porque es todo lo contrario. Entonces, la práctica laboral, hay gente reestructurando sus operaciones. La práctica fiscal, que tiene que ver mucho con planeación, diferimiento de gastos, diferimiento también de ingresos, etcétera, para adaptarse mejor. Y también cuidado con los anuncios, que sé que vamos a hablar de eso un poco más adelante, que se hacen y que motivan reacciones del empresariado en general. Y naturalmente la práctica de litigio se reactiva. Ahora, en temas y puede ser esa la explicación que le decía que en la práctica de adquisiciones no hay tanta desaceleración, es porque en energía, la práctica de energía y recursos naturales está siendo muy activa todavía. Hay proyectos importantes de energías renovables, de renovaciones, digamos, alrededor de proyectos de energía, reconfiguraciones alrededor de proyectos de energía, y en ese sentido hay una actividad importante que tiene la firma en recursos naturales y en energía. ¿Qué tanto pesan los anuncios del gobierno? Y se lo voy a plantear en dos escenarios. El primer escenario es el escenario del Congreso, de las reformas en el Congreso. Entonces, estamos hablando de una constituyente, del fast track, de las reformas que está impulsando el gobierno. Vimos que pasó la pensional, la de salud la van a volver a presentar, la laboral está viva. Ahí van a volver a poner sobre la mesa el tema del fracking. Esas decisiones de Congreso, ¿qué tanto pesan en el sector legal y qué oportunidades y riesgos están viendo ustedes? Carlos, hay una parte importante del mercado legal que es, digamos, que sigue de alguna manera las inercias empresariales. Usted entiende que cuando se genera incertidumbre, la incertidumbre lo que genera es, digamos, ralentización, si no es suspensión definitiva de decisiones de inversión. Entonces, un poco lo que pasa con todo esto, y si me pone a distinguir entre las diferentes reformas que el gobierno ha pretendido implementar, yo diría que la tributaria sabe que eh, digamos que afectó poco, por decirle, la gente se queja mucho de la tributaria, eso es cierto. Una reforma que posiblemente era necesaria, configurada de una manera diferente, pero que era necesaria. Pero digamos que la reforma tributaria no necesariamente afectó la decisión de inversión. Quizás lo que más afecta la decisión de inversión son otro tipo de reformas, y yo me refiero particularmente a la laboral. La laboral sí es un tipo de reforma que afecta durísimo al empresariado, que pega duro, digamos,
en el corazón, digamos, del espíritu empresarial y del ánimo de inversión. Quizás la de pensión, menos la de pensión afecta mucho a personas naturales. Quizás la de salud afecta más personas naturales, pero digamos en decisiones de inversión, Carlos, lo más importante es aquellas que afectan el ánimo de inversión, aquellas que ralentizan decisiones de inversión, que difieren proyectos, que obligan al empresariado a que, bien por incertidumbre o por temor, no se hagan decisiones de inversión. Y un poco lo que ha pasado es eso. Ahora, en eso también se ha de alguna manera exagerado la nota. Hay gente que ha aprovechado cierto tipo de cosas para hacer, perdóneme que lo diga de esta manera, pero para sembrar temor. Y el temor también lo ha sembrado no necesariamente parte del gobierno, sino de todo el mundo que ha pretendido hacer caldo de cultivo con las reformas que el gobierno ha pretendido introducir, y en vez de aprovechar para modificar esas reformas en beneficio del país o para incluso rechazar, devolver las reformas que no sean del caso, se ha aprovechado para convertir eso en una muy mala noticia. Y cuando usted lidia, Carlos, con un fenómeno que es la confianza esencialmente es lo que mueve la inversión, y la inversión es esencialmente lo que mueve los negocios y las operaciones, de las cuales vivimos gran parte de los abogados. Entonces, cuando todos estamos contribuyendo a generar un clima de incertidumbre y de desconfianza, entonces no culpemos solamente al gobierno, y aquí no hay una charla política, esto no tiene nada que ver con política, es con qué es lo que nosotros vendemos. Si nosotros vendemos un país destrozado, si yo lo invito a usted a mi casa y yo le digo, venga, entre a mi casa, invierta en mi casa. Ah, pero en mi casa hay goteras. Si usted levanta el tapete, hay mugre. Aquí no pise porque se cae. La escalera está inestable. O por el contrario, usted vende la imagen de un país que está dando una defensa institucional. Y esa es la clave. Si este es un país que, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de una polarización brutal en materia política, a pesar de condiciones duras en materia económica y demás, es un país que mantiene la prevalencia de la Constitución, y eso lo ha guardado la Corte, la prevalencia del orden jurídico, que lo ha guardado la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, los órganos de control que destapan, digamos, potenciales escándalos que ocurren alrededor de contratación estatal, especialmente un Banco de la República independiente, etcétera, etcétera. Entonces, depende de la venta que se hace, pero en esto todos contribuimos a generar o no un clima de confianza. Usted me abre la puerta para dos temas que me gustaría mirar desde el punto de vista legal. ¿Cuál es un poco la visión que ustedes tienen? Usted hablaba de la tributaria desde el punto de vista de la inversión, pero ahorita estamos en plena época de declaraciones de rentas de personas naturales, y obviamente va a haber un impacto muy grande porque esa reforma del 2022 se va a ver reflejada en pleno en este momento para las personas naturales. Y el otro tema es la pensional. Desde el punto de vista legal, pues muchos han hablado de demandas a la reforma pensional por el tema del trámite en el Congreso. ¿Usted cómo ve esas dos cosas? Una que ya está en firme, que es la tributaria, y otra que está por definirse, que es la pensional. Mire, yo le decía que aquí hay una guarda de un régimen constitucional que es muy importante. La reforma tributaria traía una serie de disposiciones que eran muy perjudiciales, pero muy perjudiciales para el desarrollo empresarial del país y para el clima de inversión. Y la Corte entendió que esas disposiciones, o gran parte de ellas, y le cito una elemental, y era la no deducibilidad de las regalías en los contratos de exploración, explotación minera, etcétera, etcétera, y energética o de hidrocarburos, y la Corte de alguna manera declaró eso inconstitucional. Entonces, en cuanto a la tributaria, por eso decía que quizás la tributaria, siendo necesaria, había podido configurarse de una manera diferente. Ahora, la reforma pensional, Carlos, la reforma pensional afecta menos al empresario en el día a día. ¿Dónde afecta duro la reforma pensional? En el mercado de capitales. ¿Por qué? Porque el mercado de capitales en gran medida se ha movido en los años anteriores gracias a los fondos de pensiones. Entonces, en la medida que usted debilite los fondos de pensiones, debilita el mercado de capitales, debilita también un tema de financiación empresarial, pero eso no determina necesariamente decisiones de negocios. Entonces, dos casos completamente diferentes, en un caso la tributaria y en el otro la de pensiones. Ahora, que la de pensiones va a ser demandada, no me quepa la menor duda. Y ahí vamos nosotros nuevamente a comprobar lo crítico que es la intervención de la Corte Constitucional en la guarda del sistema jurídico colombiano. Entonces, si de verdad tiene vicios de forma, si de verdad tiene vicios de fondo, yo creo que a la Corte no le tiembla la mano para declarar la inconstitucionalidad y devolverle al gobierno y al Congreso sus proyectos cuando no estén de acuerdo con la Constitución y con normas superiores.
Cuando arrancamos esta conversación le dije que le iba a dividir esta pregunta en dos. Una desde el punto de vista del Congreso y las reformas que están pasando por allá, y otra desde el punto de vista de las decisiones y los anuncios que hace el gobierno, más, espero no equivocarme en la palabra que voy a utilizar, más en materia administrativa, desde el punto de vista de decretos y resoluciones y los impactos que tienen esas decisiones en el campo legal para los empresarios y para ustedes mismos en las firmas. ¿Qué tanto están afectando esas decisiones el ambiente no solo de inversión, sino el ambiente jurídico en el país? Mire, Carlos, yo creo que las decisiones que en efecto se han tomado han sido menos perjudiciales que las decisiones que se anuncian a través de X o a través de cualquiera de las redes sociales y que, aunque no se tomen después, finalmente afectan un clima de inversión. Le voy a poner ejemplos. Aquí se ha puesto en duda la factibilidad de las vigencias futuras para proyectos de infraestructura, con base en comunicados, no en decretos, no en resoluciones específicas, pero en comunicados en que vamos a establecer y vamos a mirar tal cosa. Se ha puesto en duda el sistema de vigencias futuras, que es lo que hoy en día permite que haya habido financiación y que haya habido inversión en proyectos de infraestructura grandes. Y es cuando el Estado compromete ingresos futuros, ¿cierto?, de presupuestos futuros para poder financiar proyectos actuales. Eso se viene utilizando desde hace muchos años en Colombia. Resulta que cuando el gobierno anuncia, y repito, no jurídicamente, porque puede que no haya decretos, puede que no haya normas en firme, pero el gobierno anuncia que quiere revisar ese tipo de normatividad. Eso genera una incertidumbre grande. Eso a usted le explica por qué en este momento también hay poca actividad de proyectos de infraestructura, vienen los que venían anteriormente, pero esto ha generado un nerviosismo importante. Yo creo que eso es innecesario y yo creo que el gobierno y las autoridades en general, digamos, aparte de un debate jurídico que es bueno que se dé en Colombia, yo celebro sus debates jurídicos, pero cuidado con lo que se anuncia de una manera responsable o irresponsable, no quiero calificar eso, pero se anuncian cosas que generan más incertidumbre que las mismas normas que se expiden. ¿Y por qué? Porque las normas, Carlos, sí tienen control judicial. Aquí el Consejo de Estado ha sido un guardián absoluto de la ley cuando en decisiones gubernamentales, decretos y demás, ha encontrado que están en contra de la ley. Y de esto simplemente para acordarnos, normas en materia de regulación de precios de servicios públicos, donde el Consejo de Estado, al inicio de este gobierno, le dijo al gobierno, usted no puede cambiar esto. Aquí hay unas comisiones reguladoras que tienen una delegación en materia de regulación de servicios públicos. Entonces, el Consejo de Estado controla la emisión o la legalidad, digamos, de actos gubernamentales. El problema es que los comunicados, los trinos, lo que se dice en ruedas de prensa, lo que se dice al aire en cualquier parte, eso no tiene control de legalidad ni constitucional, pero sí genera un nivel de incertidumbre y un clima que puede bien afectar la inversión. Con todo este panorama, doctor Acero, ¿está en riesgo la seguridad jurídica en el país? Yo creo que no, sabe, yo haría mal en decir que desconfío del buen juicio de la Corte o del buen juicio del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia. No, yo creo que este es un país legalista y yo creo que esto también nos corresponde a todos. Nosotros somos los primeros guardianes de la Constitución, de la democracia y de la ley. Y en eso tenemos que ser estrictos y tenemos que ser exigentes. Yo sigo confiando en que las instituciones en este país funcionen. Ahora, este es un país que la está pasando mal, que tiene un problema fiscal complejo, que tiene un problema macroeconómico complejo, que tiene un problema de inversión complejo. Pero usted mírelo por el otro lado. Yo creo que aquí se ha dado un debate institucional importante y en Colombia las instituciones siguen funcionando. Aquí el Banco de la República, aquí me hablaban, me acuerdo, del dólar a 7.000, del dólar a 6.000. Perdón, eso no ha pasado. Que yo me haya dado cuenta, por lo menos no. Aquí ha habido una regulación responsable en materia financiera, una supervisión responsable del sector bancario y financiero, una regulación y un control absolutamente celoso que yo celebro de parte de la Corte Constitucional y de las Cortes en general del sistema judicial respecto del sistema jurídico colombiano. Yo sigo confiando en que aquí las instituciones van a seguir prevaleciendo. No tengo, digamos, una razón diferente, pero eso sí, insto a todo el mundo a que defiendan la Constitución y la ley, porque eso es lo que hay que hacer en este momento. Usted mencionó acá ahora un tema que es muy importante y es, uno vio el año pasado la desaceleración de la economía, llevamos varios trimestres sin siquiera llegar al 1% de crecimiento, uno de esos fue negativo, nos pegó en el palo, como dicen, por una recesión, y el momento más crítico para mí, más allá de la desaceleración propia de la economía, es que llevamos 5 trimestres con la inversión en negativo. Y obviamente
esa inversión y también la inversión extranjera, pues también reflejan lo que hay, el apetito que hay por Colombia. ¿Usted qué siente que hay por Colombia hoy internamente y externamente? Las variables externas nos están ayudando, tasas de interés, un dólar volátil, la inflación, en medio de estas adquisiciones y fusiones que se podrían dar. Mire, Carlos, es una mala coyuntura. Le voy a decir por qué es una mala coyuntura. Primero, por lo que está pasando en el mundo y en la región que nos rodea. Segundo, por un clima político absolutamente, eh, digamos, enrarecido, convulsionado y demás. Tercero, por una coyuntura y es que las tasas de interés no han podido bajar porque todavía la inflación no ha cedido y el Banco de la República en eso ha venido bajando las tasas de interés, pero no las ha bajado en la misma o la misma velocidad a la que el gobierno quisiera. Entonces, y a esto usted le suma un clima de incertidumbre y un clima de falta de confianza al que hemos contribuido todos. Ojo, yo en esto, perdón, culpa para todo el mundo. Si el gobierno enrarece la decisión inversionista, hay otros que han contribuido, que hemos contribuido de alguna manera a terminar de enrarecerla. Aquí no se puede confiar, aquí todo está mal, aquí nos vamos, esto va a ser igual que Venezuela, esto va a ser peor que Venezuela, aquí lo que están tratando de hacer es XY, y la gente especula. Entonces, Carlos, cuando usted ve esas cosas, usted se encuentra con que es un milagro que no hayamos decrecido el 3 o el 4 o que hayamos crecido apenas al 1. A mí lo que sí me preocupa es el futuro próximo, porque aquí hay un hueco fiscal gigante. Yo veo al gobierno haciendo unas manomas que no sé cómo las va a vender en relación con el presupuesto. Por ahí vi que estaban creciendo el gasto público en el 6, mientras que reducían la inversión de una manera importante. Eso a mí me parece malo, ¿sabe? Aquí tiene que haber un compromiso también del gobierno del control del gasto público, del buen manejo y el delicado manejo de los recursos y la generación de confianza. Ahí, ese día, podemos empezar a hablar de la necesidad de reducir las tasas de interés porque la inflación se redujo y demás. Mientras tanto, Carlos, yo auguro que vamos a seguir pasando un periodo difícil. Yo espero, repito, aquí se está dando un debate institucional y una lucha por la prevalencia de los principios constitucionales y legales, y repito, esto no tiene ningún matiz político, ¿cierto? Pero a esto tenemos que contribuir todos. Colombia tiene una ventaja, Carlos, tiene un sector empresarial fortísimo, un sector empresarial con un arraigo impresionante, y el sector empresarial es el que nos puede sacar de esto. Porque yo, perdóname que lo diga, en la clase política confío muy poco para que nos puedan sacar del hueco en el que estamos. Entonces, Colombia sí tiene un sector empresarial fuerte, tiene industria fuerte, tiene comercio fuerte, tiene un sector empresarial que puede mover este país. Ahí está la clave. Ahora, también en el control constitucional, también en el control legal. Entonces, hagamos que se revierta de una manera integral también todo lo que está de alguna manera afectando nuestro entorno. Volviendo un poco al tema de fusiones de adquisiciones, si se pueden mencionar algunos casos o por lo menos los sectores, ¿dónde hay mayor dinamismo en este momento? Mire, Carlos, yo veo actividad y la hemos visto, lo que decía, en recursos naturales estamos haciendo adquisiciones de compañías que tienen proyectos de recursos o de energía renovable. Nosotros tenemos inversión y, digamos, movimiento en industria, también en cierto sector industrial. Mire, Carlos, cuando se genera este clima como el que hay, usted encuentra un inversionista dispuesto a correr un riesgo y ese inversionista termina comprando barato. Y de eso hay. Hay inversionistas comprando barato, hay gente que está haciendo plata en esta época, hay gente que está y que tomó la decisión de vender sus activos o vender sus acciones en sus compañías. Pero sí hemos visto, en fintech he visto bastante, en sector de energías renovables he visto bastante y hasta hace un par de meses, Carlos, vi proyectos de propiedad raíz importantes. Ahora vamos a ver qué pasa en el segundo semestre, que yo creo que va a ser, y voy a utilizar un término que usted usó hace unos minutos, de verdad el termómetro. ¿Qué está pasando en petróleo y gas? Porque vamos a una crisis de gas en el año entrante por un déficit que tenemos, unas reservas a la baja. ¿Ese sector qué está pasando? Carlos, es un sector que ha sufrido el desincentivo, un desincentivo absoluto. Lo que pasa es que traía una inercia impresionante, pero estamos en las que estamos por cuenta de decisiones equivocadas que han paralizado, ralentizado, suspendido la inversión
de parte de terceros. Colombia necesita clarísimamente la intervención de terceros inversionistas en esto, la participación de ellos para mover esa industria. Yo creo que si nosotros no nos movemos pronto como país en esa dirección y pensamos románticamente en que todo eso como es malo, se puede prescindir de ello, que no creo necesariamente que sea malo per se y tampoco creo que se pueda prescindir de ello, yo creo que vamos a tener un atraso importante en materia energética. La crisis se viene y eso está anunciado, Carlos, no solamente en el gas, está anunciado en materia eléctrica y está anunciado en materia de agua. Si el país no se mueve en esa dirección, nosotros vamos a tener un problema serio en 2, 3, 4 o 5 años. Crisis eléctrica, le digo, Carlos, de las que más me preocupan y está anunciada para dentro de 2 o 3 años. Y en temas de infraestructura, ¿cómo está viendo el desarrollo de las famosas 5G y de nuevas iniciativas del gobierno o incluso de iniciativas privadas? Carlos, si usted quiere mover eso, entonces llame inversionistas porque el Estado no tiene los recursos para hacer eso. Si usted quiere llamar inversionistas, entonces denle certidumbre y denles seguridad jurídica. Mientras aquí se esté hablando de cuestionar el sistema y las vigencias futuras, me parece que muy poco favor se le hace al desarrollo de proyectos de infraestructura. Creo bastante más en lo que se está haciendo a nivel regional, que me parece muy bien, pero también esto lo tiene que mover a nivel gobierno y en algún momento, repito, generen confianza. El gobierno ha dicho que pretende trabajar de la mano de los empresarios. Entonces... Y del otro lado, ¿cuáles son o en dónde o en qué sectores se van a dar, según usted o la visión que tiene, los mayores litigios y controversias en el país? Mire, ahí, y puede haber litigios de esos, pero digamos, yo creo que en la renegociación de contratos de infraestructura, usted lo va a ver, o sea, peajes, carreteras y demás. Mire, aquí vienen posibles iniciativas en relación con la renegociación de ese tipo de contratos. Aquí puede haber incumplimiento de contratos de crédito y espero que no a nivel nacional, digamos, de Colombia como país, pero internamente hay compañías que están pidiendo auxilio y que van a terminar metidas en proyectos de insolvencia o procesos de insolvencia que le van a pegar muy duro, durísimo al sector financiero. Y adicionalmente, repito, pueden generar litigios importantes en materia contractual y en materia laboral, ni se imagine cuál es la transición que el gobierno quiere en este sentido. Pero mientras aquí no haya, digamos, repito, y perdóneme por quinta vez, un clima regulatorio, normativo y gubernamental de generación de confianza, esto va a ser muy difícil y precisamente eso es lo que genera enfrentamiento. Cuando la gente tiene crisis de plata, Carlos, está dispuesta a financiar de cuidar su recursos. Para terminar, doctor Acero, ¿cuál va a ser el papel del sector legal en el escenario de la reactivación económica? Se lo pregunto porque los gremios, el Consejo Gremial, aliadas, los empresarios en general están muy dinámicos y muy prestos a poder reactivar la economía. Se han sentado con el gobierno ha dado algunas señales de acercamiento con el sector privado. ¿El papel del sector legal ahí cuál va a ser? Mire, yo creo que nosotros tenemos que acompañar al sector productivo y al sector empresarial en esos emprendimientos, sean nuevos, sean reanudaciones, etcétera, etcétera. Y también yo creo que se requiere la creatividad y, digamos, el talento legal en diseños de estructuras que permitan la intervención de terceros, de inversionistas, que brinden garantías, que brinden tranquilidad, etcétera, etcétera. Entonces, en eso también contribuimos nosotros, a darle tranquilidad, a darle certidumbre y a darle garantías a quienes desean poner sus recursos al amparo de proyectos que se desarrollen en Colombia. ¿Cómo se han movido Y las firmas? Ay, finalmente, perdón, adelante. Perdónenme, y una cosa no menor que la dije anteriormente, la guarda del orden constitucional y del orden legal en Colombia también nos compete a nosotros. En eso tenemos que trabajar nosotros y duro. Ya para terminar, ahora sí, ¿cuál es el escenario de las firmas de abogados en todo este contexto? Es decir, ¿cómo se mueven? Hablando del termómetro, ¿cómo se han movido en estas aguas y cómo, digo yo, han surfeado en el tsunami? Mire, Carlos, esto es también como lo que pasa con el sector empresarial. Cuando usted ve crisis, normalmente tiende a haber una depuración. Y aquí ha habido movimientos en firmas de abogados, reconfiguraciones de firmas de abogados. Yo creo que hay gente que la está pasando mal y hay gente que está haciendo dinero y les está yendo muy bien. Yo creo que en este sentido la organización, en este sentido la cuida
o el cuidado del talento, el cuidado de los clientes es esencial. Y por supuesto, los abogados activos proponiendo soluciones. Esa es la mejor manera de que los clientes lo conserven a usted. En esa medida, hay un mercado que proteger, hay unos clientes que proteger. Yo dudo mucho que se protejan solamente a punta de tarifa. Y en esto, pues para varios de mis colegas que han decidido ir por debajo del agua en relación con tarifas y cotizaciones, porque eso no se recupera nunca y porque el cliente finalmente en eso poco aprecio tiene. El cliente tiene mucho aprecio por el valor que agrega el abogado. Doctor Acero, muchísimas gracias como siempre por esta conversación. Muy agradable y muy grata. Carlos, para mí un placer. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. A ustedes mil gracias por acompañarnos en estas conversaciones. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos encontramos en una próxima oportunidad.